Buenas noches para todos, estimada tutora y compañeros. Bueno, voy a presentar aquí el video explicando o tratando de responder esta pregunta. ¿Por qué según Platón, la injusticia es mejor sufrirla que cometerla? Entonces, como todos sabemos, Platón era alumno o era estudiante de la escuela de Sócrates. Y Sócrates, su maestro, pues tenía esta posición de tener como en un alto grado la virtud, la justicia, la verdad. Y entonces él decía que es mejor padecer la injusticia. ¿Por qué? ¿Cuál era la razón por la que Sócrates lo enseñaba? Él decía, porque el que comete una injusticia se convierte en injusto, mientras que quien no la comete o quien la sufre no tiene que sufrir como esa categorización, esa categoría de injusto. Sócrates estaba tan convencido de esto que estuvo dispuesto inclusive a padecer, a ser juzgado injustamente, a ser condenado injustamente, y mantuvo este principio, eh, inclusive aunque le costó su propia vida. En la República de Platón, él utiliza varios mitos para como dar más claridad con respecto a este tema. Y uno de los mitos que utiliza es el mito del anillo de Giges. En ese relato, él nos muestra cómo el poder absoluto puede llevar a la corrupción moral. Él dice, nadie es justo de grado, sino por fuerza y hallándose persuadido de que la justicia no es buena para él personalmente, puesto que en cuanto uno cree que va a poder cometer una injusticia, la comete. Entonces, en este mito enfatiza que la verdadera justicia proviene de la conciencia moral y no del castigo. Entonces, fíjese que inmediatamente dice que no es tanto el temor al castigo el que hace que una persona obre justamente, de verdad, con verdadera justicia, sino que hay una conciencia moral que hace que él actúe de cierta manera. Eh, Cuando habla acerca de la naturaleza de la justicia y de la injusticia, él a través del personaje a quien denomina Glaucón, él plantea que la justicia surge como un compromiso entre el deseo natural de cometer injusticias y la necesidad de evitar sus consecuencias negativas. Glaucón sugiere que las personas, mire lo que como él lo planteaba, Glaucón sugiere que las personas practican la justicia no por convicción, sino por la incapacidad de cometer injusticias sin sufrir represalias. Entonces él decía que cometer injusticias sin ser castigado, era el pensamiento según como lo planteaba Glaucón, este personaje, dice, cometer injusticias sin ser castigado es el mayor bien y sufrir injusticias sin poder vengarse el mayor mal. Entonces, esa era la postura de este personaje y Platón refutaba esta posición argumentando que la injusticia corrompe el alma y que por tanto es más perjudicial cometer la injusticia que sufrirla. Entonces vemos que aquí ya él va es como dándonos a conocer este pensamiento, esta postura y la razón de por qué él considera que la injusticia es más perjudicial eh, cuando se comete que cuando se sufre. Entonces, él habla inclusive de la corrupción del alma. Entonces, él dice, cometer la injusticia no es en magnitud más que el segundo mal, pero cometerla y no ser castigado es lo primero y el mayor de todos los males. Entonces, mire que aquí ya él dice que cuando no se castiga, que cuando la injusticia se deja en impunidad, entonces se vuelve más destructiva que sufrir la injusticia, que sufrir a causa de una injusticia es más destructivo que a uno no lo corrijan, que a uno no lo castigue o lo dejen en impunidad cuando uno obra de manera injusta. Por eso él dice que la justicia y el castigo tienen un propósito curativo y restaurador. Mire, ya empieza a plantearnos su pensamiento de por qué él creía como creía. Los sofistas, entonces cuando leemos sobre José Solana Dueso
en el libro que leímos, ahí en la parte que leímos de este libro. En este libro él analiza la posición de los sofistas y él habla de Protágoras, de Calicles, que eran como a quienes Platón más enfrentaba por el tema de la retórica, por el tema de la posición que ellos tenían. Inclusive los criticaba porque cobraban sus servicios. Entonces decía que eran prácticamente unos esclavos de quienes los contrataban, mientras que ellos se consideraban que eran libres para pensar, para usar la filosofía, ya que estos tenían ese compromiso con quien los contrataba. Entonces, él hablaba de que este señor Protágoras y Calícles ofrecían perspectivas relativistas sobre la justicia. Entonces, que era relativo. Y Calícles, por ejemplo, sostenía que la ley es una construcción humana que limita la naturaleza del más fuerte. Entonces, Platón refutaba esta visión defendiendo que la justicia es una virtud inherente del ser humano y que la injusticia corrompe el alma, corrompe al individuo, corrompe a la persona. Entonces él decía, la verdadera justicia es una virtud que beneficia al individuo y a la sociedad. También José Cantero, en el libro Pensar como Sócrates, entonces él destaca en este libro la importancia del diálogo y la reflexión en la búsqueda de la justicia a través del método dialéctico que era el que usaba Sócrates. Entonces, él invita a cuestionar y analizar nuestras concepciones sobre la justicia y la injusticia, llevando a la conclusión de que es preferible sufrirla que cometerla. Entonces, mire que ya aquí vamos respondiendo a esa pregunta. La injusticia no solo perjudica a la sociedad, sino que también tiene consecuencias devastadoras para el individuo. ¿Por qué? Porque le corrompe el alma y le corrompe su carácter. Y entonces, en conclusión, podemos decir entonces que la filosofía platónica con respecto a la justicia sostiene que la injusticia es más perjudicial para el individuo que la injusticia sufrida, debido a su capacidad para corromper el alma y desviar al individuo de la verdadera felicidad y la virtud. Entonces, a través de los diálogos, a través de los mitos que él introduce ahí en sus escritos, Platón nos ilustra cómo la justicia es esencial para el bienestar moral y espiritual, mientras que la injusticia, aunque pueda parecer ventajoso a corto plazo, conduce realmente a la desdicha y a la corrupción, porque daña el alma, la corrompe al ser humano. Bueno, esa es mi presentación. Quiero agradecerle a la tutora y a los compañeros. Estoy pendiente de los comentarios, de las sugerencias, de las correcciones. Y bueno, muchas gracias por todo.